Adelante. ¿Estamos ya en directo? Yo creo que estamos en directísimo. Muy bien. Pues buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este webinar que hemos titulado La globalización antes y después del COVID-19. Este webinar está organizado por la Cámara de Tarragona con la colaboración del ponente, de José María Moré, que nos acompaña y que pasaremos a presentar en unos minutos. Saludo ahora mismo a las 62, 63 personas de las 130 que inicialmente estaban apuntadas y que ahora mismo nos están siguiendo. Y espero que esta sesión sea de utilidad para todos vosotros y todas vosotras. En primer lugar, desear que todos estéis bien y un fuerte abrazo de ánimo a las familias que están sufriendo el terrible impacto del COVID-19. Desde la Cámara de Tarragona, a pesar de todas las dificultades, seguimos trabajando cada día para prestar los servicios que las empresas precisan y estar a su lado más que nunca en estos momentos. Y en este sentido, ya que el apoyo a la internacionalización de las empresas es una de nuestras principales funciones, hemos considerado muy oportuno organizar este webinar para saber cuál es la situación de los diferentes mercados internacionales, su previsible evolución y cómo podría quedar lo que hoy conocemos por la globalización después del COVID. Os adelanto que el ponente nos ha dicho que evidentemente no tiene la varita mágica, pero también os puedo asegurar que sus aportaciones van a ser muy interesantes para comprender dónde estamos ahora y qué es lo que tenemos por delante. José María Moré es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA por IES, y forma parte de varios consejos de administración. Antes de pasarle la palabra, tan solo comentaros que una vez finalizada la exposición, que será aproximadamente de unos 40-45 minutos, se podrán formular preguntas a través del chat. José María, cuando tú quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien. Perfecto. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y veremos. ¿Se ve bien la compartición? Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a aprovechar. Muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Tarragona por invitarme a este webinar. Yo creo que tendremos oportunidad de hacer ahora mismo un recorrido interesante por lo que es la globalización y, en primer lugar, como bien has dicho, es que no tenemos varitas mágicas. Yo no soy pitoniso, no voy a poder decir qué es lo que va a suceder en el futuro. Lo que sí es cierto es que, ya han sucedido cosas y en base a lo que ha sucedido, podemos decir que hay cosas que podemos esperar, cosas que más o menos podemos esperar. También avanzo que voy a intentar ser optimista. A mí me gusta, yo por naturaleza soy optimista y cuando escucho según qué previsiones agoreras, todas ellas muy negativas, pues claro que te dan ganas a no salir de casa, aparte de que no te lo dejan hacer. Bueno, intentaremos ser positivos. Empezaremos por un guión, el guión que vamos a recorrer, si funciona, ahora sí. Estos 4 puntos, vamos a hacer un repaso del antes y del después de las repercusiones que puede haber del COVID, unas previsiones macroeconómicas, la gestión de grandes poderes, USA, Estados Unidos, y también analizaremos si nos encontramos en época de nuevos liderazgos y retos para el futuro. Intentaremos ir lo más rápido posible, tenemos poco tiempo. Creo que lo que no veamos ahora, quizá vayamos un poco de prisa para poder explicarlo todo. Tendremos el turno de preguntas, que puede ser muy rico para debatir y ver distintas perspectivas que tengamos entre todos. Bien, entonces, primero de todo, haremos un repaso de lo que sería evolución macroeconómica y retos macroeconómicos. Y a mí me gusta empezar un poco por los basics, porque muchas veces
nos hayamos atiborrados de información, dando por presupuesto que todos sabemos de todo, que todos hemos estudiado economía, que todos comemos y cenamos con el PIB, sabemos exactamente qué es. Bueno, pues vamos a intentar primero hacer un recorrido, yo diría, un poco más metodológico, pero con datos históricos, para ir entendiendo. Y poco a poco iremos situando, porque lo que intentaremos es coger un poco de perspectiva sobre las variables macroeconómicas, intentando entenderlas más o menos, y ver el por qué evolucionan como evolucionan. Lo más rápido, pero eso sí, con la economía de tiempo que debemos hacer. ¿Qué es el PIB de que tanto hablamos? Pues la producción, el valor de la producción de un país, el valor de producción final de bienes y servicios de un país durante un periodo, un año normalmente hablamos, pero también vamos por proyecciones, por datos también trimestrales. Es producción, no es ventas. Dentro del producto del país, mercancías remuneradas, legales y no tan legales también, porque con los cambios que se hicieron metodológicos se incorporaron algunos sectores económicos pues, de poca buena fama. También finales, quiere decir que las compras y ventas entre empresas no cuentan, es cuando vamos al uso final del producto. Y a precios hay que ver que a veces cuál es el crecimiento nominal y el crecimiento real. A veces cuando vemos algunos datos pues nos pueden confundir. Bueno, pues aquí presentamos la gráfica de evolución del PIB desde 1960. Y como podemos ver, pues ha habido una senda de crecimiento pues desde el año 80 imparable. Y sobre todo pues de este siglo. Desde el siglo en el que estamos, estos últimos 20 años ha sido un crecimiento espectacular. El PIB, repito, mundial. Mundial. ¿Qué quiere decir? Pues que, hombre, pues han crecido unos más que otros, pero pues, ha sido mundial. ¿Y este mundial cómo se reparte? Pues se reparte de esta forma. Se reparte, pues que vemos, aquí vemos la gráfica de Estados Unidos, siempre ha ido por delante. Vemos cómo esta especie de pitón que se levanta es China. Aquí tenemos Alemania y después tenemos España, para que podamos situarnos más o menos cuáles han sido las sendas de crecimiento durante estos últimos años. España pues, ha conocido unos años de mucho progreso y que vamos pues, un poco acordes en la comunidad europea. Son distintos los mercados americano y chino. ¿Qué pasará ahora con el COVID? Pues que prevé un decrecimiento de la economía norteamericana importante, un decrecimiento de la economía española y otro europea y China, pues lo va a notar, pero es el primer año, pero después se va a recuperar. Aquí tenemos estas previsiones, ¿no? Estados Unidos prevé que para 2020 tendremos unos decrecimientos, tendrá unos decrecimientos de -5. Para España, según quien hace la previsión, 8. Ahora, esto era del Banco de España y ahora ya si tenemos las últimas previsiones del gobierno estamos en el 9,1. Alemania -7 y China no va a decrecer, pero bueno, también lo va a notar. Con los crecimientos que había llegado a tener del 10%, pues es significativo que solamente esté en un 1%. Pero también es significativo ya como, bueno, la gente se llena de optimismo y yo creo que hay razones también para ello, de que pues va a ser, el año próximo pues va a ser un buen año. Quizás no para todo el mundo, hay dudas en Estados Unidos. Pensemos que para Estados Unidos, cualquier cosa que oigamos, estamos en un año electoral. Y el presidente Trump pues está en elecciones. Y es en noviembre. Y todo lo que hace y todo lo que dice tenemos que escucharlo con clave electoral. China, ahí nunca hay elecciones, no hay problema por eso. Entonces, Alemania pues también tendrá elecciones el año próximo y España pues estamos donde estamos. El crecimiento del PIB visto porcentualmente, aquí vemos la variación anual, porcentaje respecto del año anterior. Y por eso vemos esos ciclos económicos, esa medida de ciclos que se van produciendo. Tanto Estados Unidos, que ha sido un poco más sólido, pero en cuanto a variaciones de un año respecto al otro. China, que ha tenido pues, unos últimos altercados. Y Alemania, más robusta, pero vamos a Alemania y Francia, pues seguimos en la misma senda de variabilidad.
la variabilidad, el porcentaje de variación, nosotros crecemos un poco más siempre, pero el porcentaje de variación con respecto al año anterior seguimos la misma senda. Y podemos ver que lo que está previsto para el COVID, si lo vemos porcentualmente, no por puntos, pues seguiría un poco una senda. Pasa que, claro, podríamos decir, un tema importante ya situar, que esta crisis, las otras crisis, siempre han sido por temas de comportamiento económico, porque se afecta a las bases estructurales de la economía, por problemas de oferta, por problemas de demanda, por problemas de financiación, por baja inversión, por razones económicas, normalmente financieras. Y ahora lo que ha sucedido, el lockdown, este apagón económico, es un tsunami, no tiene nada que ver con la economía y afecta a la economía. Y por tanto lo que tenemos que pensar es que aquellos sectores, sobre todo, que no sean muy afectados, pues realmente resurgirán y con fuerza. Aquellos que hayan sido afectados pero que hayan hecho una buena gestión, yo creo que lo tienen mejor. ¿Cómo se reparte ese pastel en el mundo? Pues aquí lo vemos. Vemos aquí un porcentaje que hemos coloreado para que veamos que la riqueza en el mundo no se reparte del mismo modo. Y si tuviéramos aquí el porcentaje de la deuda, pues tampoco diríamos bueno, pues que tienen la capacidad que tienen para hacer frente a su deuda con el PIB que obtienen algunas regiones, pues es desconcertante. Yo creo que ante todo pues desconcierta África. África, con toda su vasta extensión y su población, pues tiene el 2% del pastel mundial. No llueve igual en todas partes. Si lo vemos aquí, el pastel, en 1970 Estados Unidos se llevaba el 37% del pastel y luego tenemos China, tenía el 3%, Francia el 5%, Alemania, Japón 8%, Italia 4%. Bueno, aquí estamos, bueno, las potencias europeas pues, que han seguido una senda de crecimiento. Esto estamos hablando post-Plan Marshall. Y quiero hacer notar que tenemos Rusia, que ahora aquí no sé qué pasa, pero no aparece, pero es el 2%. Lo veremos en la próxima. Aquí sí, la Federación Rusia, 1% en el año 2000. España, 2%. 1,2% es casi el 2% en realidad. Vemos cómo se mantiene en el año 2000 31%, pero China es el 4% en el año 2000 de la economía mundial y Japón el 15%. Y si nos vamos al año pasado, pues vemos cómo ha cambiado el escenario macroeconómico mundial de forma significativa. Estos últimos 20 años han supuesto la globalización. Aquí vemos el efecto de la globalización. Pues ha tenido estos efectos importantísimos. China tiene el 15% del PIB mundial y Estados Unidos pues va manteniendo. Continúa creciendo, pero hay más para todo. Hay más PIB, hay más riqueza. Hay muchos sitios que aún no están suficientemente desarrollados para generar riqueza, para que el pastel global sea más equitativo. Claro, luego veremos cuáles son las fuentes de hegemonía de un país. Una es el PIB. Bueno, pues aquí vemos cómo juegan las cartas estos tres países, que son los que tienen más armas. Estados Unidos, China y Rusia. Vemos también cómo se reparte el pastel en Europa, simplemente para hacer muy rapidito, el año 2005, y bueno, ya vemos que las fuerzas grandes son Alemania, Francia, UK y también Italia, y luego pues nosotros detrás, claramente detrás, pero significativamente aún por delante del resto de países comunitarios. Por eso sí, es la Europa de los 28 en los que unos son más que otros. En 2020, ¿cómo ha variado? Bueno, pues ya podemos adivinar si comparamos UK, por favor, miremos UK, en 2020, pues cómo su PIB, su participación en el pastel europeo ha disminuido. Italia ha ganado y España se mantiene en el 8%. Bien, la balanza por cuenta corriente es una medida que nos da
cobros y pagos, bueno, ventas y compras y ventas por cuenta corriente, estamos hablando, y por tanto, pues venta de servicios, compras y ventas de productos de los países. Si importamos más que exportamos. Y es significativo el caso de España. En el caso de España, vemos que siempre había estado por debajo. Importábamos más que exportábamos. Y aquí pues hay que hacer pues también un cierto mérito pues de la labor y del esfuerzo de las empresas españolas y de las cámaras de comercio en el apoyo en esa fuerza de competitividad exportadora que han ayudado al conjunto de la economía española. Y esto se ve significativamente pues que hemos mantenido esta senda. Tenemos unas previsiones que puede haber que puede suceder. Y luego vemos que claramente Estados Unidos importa más, tiene la fábrica en China, y por tanto pues es más importador que exportador. Esto pues, podría afectar a su moneda, podría tener problemas en el dólar. El dólar, según esto, debería depreciarse. Y vemos que no, luego lo veremos. Y finalmente Alemania, pues que nos vende a todos los europeos. Tenemos que ver también, en perspectiva, el desempleo mundial desde 1990. Aquí tenemos el bajón de la crisis del 2008, cómo nos hemos ido recuperando, hemos ido bajando, por tanto, recuperando, y ahora pues no tenemos aquí los datos últimos, pero evidentemente mundialmente, y nosotros lo hemos notado, tenemos que pensar que los ERTES son ERTES, o sea, la T es significativa, quiere decir que es temporal y debemos esperar pues, que esto, pues lenta, pero de forma segura, se irá recuperando. No hay otra posibilidad. Y aquí lo vemos, la evolución de la tasa de desempleo desde 2001, viendo pues, la tasa, viendo España, cómo estamos por debajo de Grecia. Nos podemos comparar con Grecia. Si vemos la evolución del PIB por años en España en cifras, pues vemos que va siguiendo una senda ascendente, teniendo en cuenta pues, el problema pues, de la crisis. Cuando cuantificamos esto, vemos aquí la evolución del PIB en España. Aquí tenemos el PIB total, y este PIB, la composición en consumo, en inversión, gasto público, más o menos importaciones, exportaciones. Antes de la crisis, con la crisis era negativa las exportaciones y cómo todo esto ha ido contribuyendo al total del PIB. ¿Quién ha hecho más esfuerzo? Pues podemos verlo en estas sendas de aquí. ¿Quién ha ayudado a que se recuperara el PIB? Pues ya vemos que el gasto público ha sido más importante quizá que el consumo, porque el consumo vemos que hemos recuperado sendas del 2008. En el 2008 vemos cuál era el consumo nacional y en cambio veamos cuál era la inversión. La inversión ha disminuido, no hemos recuperado los niveles de inversión precrisis. Podríamos decir que esto pues, ya se había hecho, las grandes inversiones en infraestructuras, los grandes trenes, las grandes obras, autopistas, todo esto, vemos pues cómo quizá se ha detenido y continúa simplemente la inversión empresarial. La tasa de inflación es algo que ha preocupado siempre, sobre todo al gobierno de Alemania. En Alemania no quisieran volver a ver la viejecita que quemaba el dinero porque era más barato que la leña. O sea, por las tasas de inflación que tenían, y siempre tenemos que pensar que en todas las políticas europeas, siempre la madre superiora, que es Alemania, va a imponer que tenemos dificultades en la gestión, que no quieren recordar, que no quieren recuperar lo que supuso la gestión de la inflación en los peores años. Y es algo pues, que de forma persistente. ¿Y qué es lo que puede generar mayor inflación? Mayor deuda, mayor endeudamiento, inyectar demasiado dinero,
de bajar demasiado los tipos de interés, los han bajado más cuando no ha habido más remedio, y siempre veremos que el tipo de interés pues, sigue pues, peculiaridades. Bien, entonces aquí lo vemos a largo plazo, el Banco Central Europeo lo ha ido bajando cuando no ha ido teniendo más remedio, pero ha sido siempre con políticas muy restrictivas, en rentabilidades negativas reales, y en cambio pues Estados Unidos pues ahora va a ir bajando el tipo de interés de Estados Unidos para dar mayor inyección de liquidez y animación a la compañía, a la economía, que podemos ver que es lo que hizo ya rápidamente con la crisis del 2008. Luego, otro elemento a considerar siempre es el déficit público. El déficit público es, para que nos entendamos, si vivimos en una comunidad de vecinos, pues hay unos gastos de la comunidad. Tenemos la piscina, tenemos el conserje, y entonces pues, necesitamos pues, hacer unas derramas comunitarias que nos sirven pues, para pagar pues, los funcionarios, el cuerpo de funcionarios de nuestro, es decir, los conserjes, los servicios que tengamos comunitarios entre todos. ¿Cómo conseguimos estos ingresos? Pues la cuenta corriente de la comunidad pues es lo mismo que la cuenta corriente pues, del Estado. Y le llamamos déficit público. Déficit público significa las pérdidas que estamos dispuestos a tener y que lo vamos poniendo como deuda. Y lo que llamamos como deuda pública pues sería pues, cuando nos reúne el presidente de la comunidad, que por cierto, cuando hablamos de comunidades de vecinos, nadie quiere ser el presidente, pero en cambio, si hablamos del Estado, todo el mundo quiere ser presidente, parece ser, ¿no? Entonces, bien, pero bueno, estos gastos de la comunidad tenemos que pagarlos entre todos. Y cuando no hay suficiente en lo que queremos hacer, pues nos vamos a pedir endeudamiento, sería la deuda pública. Pues el déficit público que estamos gestionando, pues como estamos dentro de varias comunidades vecinas, hemos establecido unas reglas para que los intercambios y el nivel de vida entre todos sea el mismo. Pues siguiendo estas reglas, desde Europa nos dicen, oiga, debe usted contener su gasto público porque estamos trabajando todos con la misma moneda. Y bueno, entonces entra el debate de la solidaridad europea, que ya tendremos tiempo de hablar. La deuda pública. ¿Cómo ha evolucionado esa deuda pública? Es decir, cuando gastamos más de lo que ingresamos y decimos, bueno, pues nos vamos endeudando, emitimos deuda y ya se pagará en el futuro. Al final, la deuda pública siempre es que nuestros hijos, que nuestros nietos vayan pagando pues lo bien que hemos vivido con anterioridad. Se está hablando incluso ahora de emitir deuda perpetua para el COVID, específicamente para el COVID. Porque como no forma parte de lo esperado, de lo ordinario, ha sido algo extraordinario, excepcional, pues emitamos algo y pues lo pongamos, contémoslo aparte y además hagámoslo solidariamente. Bien, España, después de los años de Aznar y de sus privatizaciones, había disminuido enormemente su deuda pública. Aquí vemos el caso de España, ¿no? El azul este. Y España había hecho bien los deberes, hay que reconocerlo, en temas de deuda pública, con privatizaciones. Luego está el debate ideológico si había que privatizar o no, que es otro tema. Pero desde un punto de vista de las cuentas, sí. Y desde el punto de vista de las cuentas, pues con menos deuda, pues se vive mejor, indudablemente. Hay que pagar menos intereses. La deuda, el problema que tienes es que tienes que ganar cuanto menos para poderlos pagar los intereses. Y eso es lo que sucede con los países del tercer mundo, muchos, ¿no? Y en Latinoamérica, que ahora pueden volver a entrar en esa espiral, un círculo vicioso de que no se generan suficiente en PIB, cuenta de resultados de la economía pública para devolver la deuda. Entonces, ya los intereses, ya digo, devolver la deuda. Entonces España había hecho bien, pero ¿qué ha sucedido? Pues con la crisis tuvo que hacer políticas expansivas, gasto público, no se generaban suficientes impuestos, pero bueno, el debate es la presión social y evidentemente pues había gente con necesidad y había que atenderlo. Y entonces esto generó pues todo esto y hemos hecho un recorrido pues de mejoría, pero nos hemos quedado alrededor del 100% de la deuda. Pero bueno, dice que de mucho remedio de tontos estamos mucho mejor que Grecia.
podemos decirlo, o que Italia, pues estructuralmente, es un país muy grande, con muchos habitantes, con una economía muy fuerte, sobre todo por su población y su industria, pero con un gran endeudamiento estructural, difícil de gestionar. Entonces, vamos a ver las previsiones para España. Teníamos a principio de año estas previsiones, digamos, estacionarias. España, la economía española no estaba mal. No es que fuera bollante, no es que fuera para tirar cohetes, pero no había ningún motivo especial de preocupación en las variables macroeconómicas. Siempre hay el reto de la competitividad, asignaturas pendientes de toda la vida, sí, pero no había especiales problemas. Pero, claro, después del COVID, ya aquí tenemos la publicación del Banco de España del 1 de mayo, pues el PIB, pues 9,2. Consumo privado baja un 8%, el consumo público se mantiene, porque, claro, esto ya sabemos que va por cuenta del Estado. La inversión, una caída total, exportaciones también, aumento de las importaciones, por eso teníamos aquella última representación gráfica. El PIB nominal, pues esto, y finalmente pues la tasa de empleo. Y el paro, pues nos podemos ir al 19%. Son las previsiones. Yo, de acuerdo, son las previsiones. Para el 2021 mejoran sustancialmente. Yo lo que digo siempre es que yo llevo haciendo un seguimiento de las previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la OCDE, todos. Y nunca aciertan. Jamás han acertado. Todo puedo decir. Aciertan más cuando las últimas revisiones que hacen ya cerca de noviembre. Pero la de enero, con variaciones que pueden llegar en puntos, porcentajes o en puntos al final, de más del 50%. Y en algunos casos, más del 100%. Pero bueno, hay que tener previsiones. Es una guía. Y nos ayudan pues, a ver tendencias. Tenemos aquí las previsiones pues, antes del COVID y después del COVID. También del IPC, etc. Entonces, luego, aquí tenemos unas cuantas previsiones de Goldman Sachs. Vamos a ver, yo, si me disculpáis, no, es que estaba teniendo porque tengo una actualización del documento posterior, que esta no es, y creo que tendremos alguna dificultad. Pero bueno. El contexto en el mundo, pues caída claramente del PIB mundial, en la eurozona, pues mayor. En los países emergentes, pues tenían este crecimiento y van a tener un crecimiento, no va a ser negativo, pero no el esperado. Y, por tanto, tenemos retos grandes a largo plazo, importantes. Vamos a ver, yo tengo un problema importante, que veo que esta versión claramente es muy anterior, no es la penúltima que tenía, y voy a dejar de compartir un momento pantalla. Pido disculpas porque la versión que yo tengo no... Como había una serie de gazapos que pensaba que los podría solucionar, pero vamos a ir con ellos, con lo mejor que tenemos. Entonces, tenemos unos retos importantes a largo plazo, que son pues, volver a crecer y que sea pues, de una forma sostenible. Nos vamos a encontrar con un cierto menor crecimiento potencial, habrá más pobres, y porque si no hay mayor capacidad de distribución de riqueza, pues al final esto se traduce en pues esto, que hay quien sufre más. Mayores necesidades de reservas de liquidez, tanto, sobre todo para las empresas. Las primas de riesgo serán más altas, mayor peso del sector público, el proteccionismo, el intervencionismo,
los aranceles, nacionalismo, todo esto tenderá a aumentar, sobre todo por la inseguridad que provoca. Y nos vamos a encontrar con importantes cambios en los hábitos del consumo. Eso quiere decir, sobre todo, propiciado por el miedo sanitario. Ese miedo sanitario puede hacernos tomar según qué decisiones, algunas normales, algunas habituales, pero cuando los miedos llegan a modelos extremos, se decide con irracionalidad. Y esto puede llegar a muchos niveles. Y es un factor que hay que gestionar, hay que saber gestionar. Y para ello necesitaremos líderes que sepan transmitirnos confianza. Líderes a todos los niveles, me refiero políticos, empresariales y a todos sociales y a nivel incluso familiar. Estamos en épocas de incertidumbre que generan dificultades. Entonces, tendremos que adaptarnos al cambio. Cambios tecnológicos sobre todo, cambios intelectuales, cambios en las estructuras de población, cambios por las migraciones. Todo esto ya los teníamos antes de la globalización. La globalización supone todo esto, pero a todo ello se van a añadir todos estos parámetros que ahora entran en juego y que quizá no considerábamos. Entonces, las empresas de éxito son aquellas que se adaptan a los cambios y que pues, promueven también los cambios. Quien ante las circunstancias se ha podido preparar porque estaba menos endeudada y además veremos, dentro de esto, que no afecta a todos igual. De la misma forma que no afecta a todos los países de forma igual, tampoco va a afectar a todas las empresas de forma igual. Hay algunos sectores económicos más castigados que otros. Podríamos decir que hay algunos que tienen oportunidad de ganar y otros tienen amenaza de perder. Podemos encontrarnos con ganadores y perdedores. Depende del sector. Dentro de este juego, de esta globalización, tenemos que entender otras fuentes de poder, los grandes poderes, que son los poderes de los estados. Y aquí es donde entra China y Estados Unidos. Y las fuentes de hegemonía. ¿Cuáles son las fuentes de hegemonía de un país? Pues las fuentes de hegemonía de un país son, por un lado, el PIB, del que venimos hablando. El otro, la moneda. Y el tercero, la fuerza militar. La fuerza militar, fuerza geopolítica. El PIB, pues ya hemos visto quién manda, quién es el sheriff a fecha de hoy. La moneda, pues aquí tenemos un caso particular, que es que ¿quién tiene en su casa yuans, la moneda china? ¿Y quién tiene cuentas corrientes nominadas en dólares? Hoy día la moneda predominante, la moneda de reserva, pues es el dólar, indiscutiblemente. De tal forma que además, aunque la economía americana vaya mal, aunque su balanza, como hemos visto, por cuenta corriente sea pésima, la moneda sube. ¿Por qué? Pues porque es moneda de refugio. Y todos acuden a ella. Hay más dólares fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. China, cuando hace inversiones en el exterior, lo tiene que hacer en dólares. Por tanto, tiene que adquirir dólares. La moneda es una fuente de hegemonía. La fuerza militar, pues aún hoy, Estados Unidos es quien tiene la fuerza militar preponderante. Un tema de misiles por otro lado, un sitio y otro, pero bueno. Y evidentemente aquí Rusia también juega. Pero ya hemos visto que Rusia no juega ni en PIB ni en moneda. Pero son las tres fuentes de hegemonía mundial, de poder, que nos tienen que ayudar también cómo se mezcla con la globalización económica. Entonces, ¿cómo juega China? China no tiene la moneda de cuenta de reservas y en cambio sí que es claramente inversor en moneda extranjera. No tiene libre circulación de capitales. Lo que hace es financiar
la deuda externa y los objetivos internacionales de China estarán siempre subordinados a los nacionales, es decir, del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista y Jinping, tenemos que pensar que China es una dictadura, es una economía autoritaria. Y allí todo funciona a lo grande. Cuando quieren hacer algo, pues ponen a 10.000 o 20.000 chinos a hacerlo. Y si no sale bien aquello, pues lo tiran y ponen a otros 10.000 chinos a hacerlo hasta que les sale. Ya hemos visto su capacidad de hacer hospitales, no en una feria, sino directamente con fundamentos y todo en el exterior, ¿no? Bien, pero está claro, si crece, y el gran tema en la globalización es, si continúa creciendo China, va a desbancar a Estados Unidos. Y entonces, y ahí es donde está, estamos dispuestos, está dispuesto Occidente, que China, una dictadura, marque las reglas del juego del espacio económico mundial. Ahí va la pregunta. ¿Cuál es su estrategia? Pues ellos, claro, le llaman free rider, es decir, que está dentro del acuerdo, entró en el acuerdo de comercio internacional, pero va por libre, free rider, porque vende a precios de venta altos con salarios bajos. ¿Eso qué quiere decir? Más beneficio para sus empresas. ¿De quién son sus empresas? Del Estado. ¿Quién gobierna el Estado? El Partido Comunista Chino. Más ingresos para el Estado, ellos acceden a los mercados. Y entonces, claro, y el problema, y aquí es donde debe entenderse a Trump. ¿Por qué Trump pone aranceles? Y dice, oiga, es que ustedes no juegan a las mismas reglas del juego que los demás. Oiga, que yo intento pagar salarios decentes, o cuanto menos con unos tratados con transparencia. Y usted hace lo que quiere en su casa. Yo tengo que competir con sus productos en los mercados internacionales y usted me va a desbancar con su free riding. ¿Vale? Entonces, Estados Unidos dice, America first, lógicamente. Tenemos otros países emergentes que estaban y que también marcaban y que pues tienen su papel, que veremos cómo va a ir funcionando. Brasil, India, Rusia. Aquí tenemos pues otros líderes que debemos contestar, ¿no? Tenemos, claro, ¿quién está gobernando ahora mismo el mundo? Pues tenemos a Jinping, tenemos a Trump, tenemos a Erdogan, tenemos a Boris Johnson, y tenemos a Bolsonaro. Entre pillos anda el juego, ¿no? Pero bueno, cada cual... yo te digo que digo de Trump, lo que no se puede negar es que es patriota. Otras cosas... hay quien me dijo que el personaje supera a la persona y con éxito. Es un personaje, clarísimamente. Esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues ¿qué va a provocarnos? Porque nosotros estamos en medio, ¿no? Entre China y Estados Unidos, Europa está ahí en medio. Pues inflación. Los iPhones serán más caros. Zapatillas más caras, camisetas más caras. Vamos a ver una reducción del crecimiento, porque se venden menos coches, claro, si todo es más caro, y nos van poniendo aranceles y restricciones, pues esto se nota luego al final en el poder adquisitivo. La guerra es tecnológica, no lo olvidemos, es una guerra tecnológica. La guerra tecnológica, yo no sé si realmente con los Huawei pueden saber qué pensamos por la noche cuando dormimos si tenemos un Huawei en casa. Esto es lo que nos amenaza Estados Unidos. Pero sí es cierto que China ha invertido solamente en aquellos sectores que le interesaban. Época de liderazgos. Ha cambiado también empresarialmente. Empresarialmente nos encontramos pues que el año 2000 los campeones eran General Electric. Todos habíamos oído hablar de Jack Welch y General Motors. Cisco, Exxon, Pfizer, las empresas que más capitalizaban. Y en el año 2020, sin embargo, ha habido una traslación al capitalismo tecnológico. ¿Quiénes son
los big guys ahora? Pues Apple, Microsoft, Google, Alphabet, Amazon, todo tecnológico. Ya vemos pues por dónde va la globalización. Y luego, cuando lo vemos por tamaños, cuidado, y si sumamos esto, sumamos el PIB de todos estos, que serán unos 5 billones, ¿qué sucede? Pues que es mayor que el PIB de Alemania. Japón está también por debajo si sumamos todos. O sea, la suma de estos está por encima del PIB de Alemania o el PIB de Japón. Y si lo vemos aquí a continuación, pues ya vemos, Apple pues tiene su PIB en valor, es mayor, el PIB de México comparado con el valor en capitalización bursátil de el valor en capitalización bursátil de Apple, pues podemos constatar que claramente pues tiene más poder Apple que México desde esta perspectiva económica. Vemos el hecho de que quiénes son los otros líderes. Todos, cuando escuchamos a estos señores, pues parece que escuchemos pues, a grandes profetas. El globalismo, la globalización pues trae otro tipo de liderazgo mundial, respetados unos más que otros. Y el liderazgo tecnológico del 5G, que va a revolucionar todas nuestras economías, ¿dónde está? Pues este es el tema que preocupa a Estados Unidos, que las primeras economías, las primeras empresas estadounidenses, pues están muy por debajo en inversiones y, por tanto, en posibilidad de resultados. China va claramente por delante en inversión tecnológica. Ante toda esta situación, un poco de resumen. Nos han robado el queso y nadie nos lo devolverá a nuestra madriguera. Y esto tenemos que tomar conciencia. Perdón. Cuanto antes tomemos conciencia de que ya no disponemos del queso, pues antes reaccionaremos. La ausencia de liderazgos genera incertidumbre. Y esta incertidumbre, como he dicho antes, genera miedo. Es donde, en nuestras empresas, donde más necesario es el despliegue de talento, en el consejo de administración y de la forma en que actuemos estos días, también es muy importante. Ahora toma mayor importancia los intangibles. Cómo tratamos a nuestros clientes. Cómo servimos lo que podemos. Esto dará una pauta de continuidad. Después de este tsunami, más o menos poco a poco todo volverá a una cierta, esa nueva normalidad y algo distinto, pero bueno, ¿cómo tratamos? Pero ya, ¿Perdón? ¿Me escuchas? ¿Perdón? Bien. Por tanto, los consejos de administración, los empresarios, ¿cómo tratamos al personal, el talento? El talento que siempre hemos invertido, pues ahora quizá pues tenemos que hacer esfuerzos. Yo conozco casos muy meritorios en que algunos directivos han renunciado a parte de su salario en estos días para que el resto de plantilla pues menos favorecida y con salarios más bajos, pues pudiera cobrar prácticamente la totalidad en situación de ERTE. Pues vamos a ver, esa parte es importante y los intangibles hoy toman más importancia que nunca. Yo lo que decía, ante la nueva realidad no faltan agoreros catastrofistas, institucionales, bueno, de todo. Yo respeto, con el máximo respeto a todo el mundo, pero yo creo que hay que pensar siempre que el futuro siempre será mejor, siempre, costará. Y ahí yo también digo la liberté, la égalité, son los valores de la Revolución Francesa. Hace 15 días Macron reclamaba la unidad europea, la solidaridad europea. Es que
No está de más que sea el presidente de los valores republicanos quien diga esto, porque la libertad es individual. Y se ha trabajado mucho en la individualidad, y la egalité es igual, no ser igual a ti, siempre se mira desde la individualidad. En cambio, la fraternidad es necesario, la fraternidad, verla conjuntamente. El proyecto europeo es un proyecto político, es un proyecto económico. Si solamente es un mercado común, para este viaje no hacen falta forjas. El entusiasmo es contagioso. Lo repetiremos al final. Retos para el futuro. Antes ya del COVID, retos, desafíos que nos comentamos. La inteligencia artificial, la I+D, la competitividad de las empresas, la productividad, siempre una asignatura pendiente en España, y la automatización. La automatización nos referimos a que la mayoría de puestos se van a automatizar, productivos, donde no haya necesidad. Esto tenemos un estudio de McKinsey, ya que cerca del 55% en 2030, en el año 2030, cerca del 55% de los puestos que no requieren formación o de estudios primarios serán automatizados, sin necesidad de personas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay que tener consideración por las personas? Por supuesto, pero que estamos en un mundo de cambio y hay que renovarse, reinventarse, formarse, prepararse para el futuro. Y la concentración en personal. A veces, y esto lo digo nosotros que somos de aquí de Cataluña, llevamos mucho la barretina y nos gusta mucho nuestro negocio. Entonces, pensar en compartir esfuerzos o fusionarnos con otras empresas a veces cuesta, pero a veces es la mejor forma de competir en este mundo globalizado. Retos para el futuro. Vamos a ver, hemos probado estos días el teleworking, el teletrabajo. Y muchos nos hemos dado cuenta que aunque disponíamos de la tecnología no es tan malo. Fijémonos ahora cómo las webinars son mucho más fáciles, nos conectamos muchas personas y no lo vemos tan complicado, tan complejo. Y entonces el teletrabajo va a tomar mucho partido. Porque además esto permite la conciliación de muchas personas. La conciliación de la vida laboral es posible. Querrá decir que quizás no harán falta tantos espacios de oficina. Yo creo, lanzo la idea, no lo puedo afirmar, de que es posible pues, que haya una cierta revolución a medio plazo en lo que sería el espacio del real estate, las inversiones, por tanto, gran masa si hay una gran masa de gente que trabaja desde casa o que hay combinaciones, porque encontrarse físicamente siempre será necesario, pero no es necesario que tengas un puesto fijo permanente. Y esto es lo que trabajar desde casa, conciliando, pues se ve que ahora que es posible. ¿Qué sucederá con el viajar? Aquí el gran reto para tanto las compañías de aerolíneas como para los grandes cruceros, yo diría, en este caso también. Viajar ha supuesto cada 20 años unos cambios de paradigma importantes. Después de las Torres Gemelas, de ese desastre, tuvimos que, claro, viajar. Cambió de ser una maravilla a empezar a ser una cierta tortura no por los aviones, sino por el control de seguridad aeroportuario. Luego los aviones depende si vas con el low cost o según qué tipo de compañía, esto ya depende. Pero para el que está acostumbrado a viajar mucho puede ser una verdad. Y si ahora le añades que te van a meter un palo por la nariz, no sé qué, la temperatura, y si hace falta un análisis de orina antes de subir al avión por controles de seguridad, yo qué sé qué. Entonces, ahí creo que se van aquellas compañías que están más preparadas, aquellos campeones nacionales, compañías de referencia, serán las que estén mejor preparadas para poder dar un mejor servicio, posiblemente con mayor precio, que posiblemente viajar será más caro. ¿Y quién se va a meter ahora en un crucero? Claro, cuando piensas esto, la ciudad de Barcelona, que se ha especializado, el puerto de Barcelona, en cruceros, ¿qué van a hacer con todo ese espacio disponible? Yo creo que esto también es una amenaza posible para el puerto de Tarragona. No lo sé, pero son elementos que veremos cómo se desarrollan los miedos a largo plazo.
Lo que decíamos de la automatización de McKinsey de los puestos de trabajo, y una cosa que decía, ¿no? Esto es un ejemplo que salió en el periódico, un periódico británico, que han quitado los relojes analógicos porque ya no saben leer las agujas, los niños. Entonces, estamos en una era digital, todo va por dígitos. Tenemos la crisis que, como hemos dicho, que ha venido, no ha venido por razones endógenas, sino que son exógenas. Son exógenas que no esperábamos. Y yo, por tanto, creo que tenemos que ser pesimistas, pero optimistas, en que realmente, si se hacen las cosas bien, si se lidera adecuadamente y hay una cierta coordinación en los liderazgos, hay mayores esperanzas para el futuro. Algunas recomendaciones muy breves para las empresas. Acaparar cuanta mayor liquidez en caja sea posible. Gestionar la tesorería semana a semana. Reconsiderar todas y cada una de las partidas de gasto, especialmente las estructurales. Y hay que combinar el corto plazo con el largo plazo. Estar atentos a las oportunidades, que hay muchas. Es decir, hay sectores que salen beneficiados, sector farma, sector alimentación, el sector distribución. Vamos a ver, han crecido un 20%, pero ya sabemos que el sector distribución, la gran distribución, tiene dos círculos virtuosos. Uno es el vender máxima oferta de productos posible. Y el otro círculo virtuoso es que cuando vamos a pagar, no les podemos decir, oiga, mire, con el COVID hemos alargado proveedores, entonces le pagaré a 90 días, allá la salida de caja no nos lo aceptan, después deje el carrito, ¿no? Entonces, no, pagamos al contado nosotros. Entonces, más dinero, más ventas, más dinero en caja. Y los proveedores, entonces, tienen más dinero para poder invertir. O sea, el sector de gran distribución ha salido beneficiado. Veremos esas pautas de distribución. Comemos más en casa, menos en los bares, en los restaurantes. Y el gran problema está en los sectores de proximidad, los bares, restaurantes. Dicen que en España hay unos 400.000 bares. Tengo una estadística en el PDF que está corregido, luego lo enviaremos a quien lo desee. Está corregido y esos datos están puestos. Como decía Einstein, en momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Y también decía Einstein que una persona es como una bicicleta que si se para, se cae. Pues lo mismo la empresa. La empresa, si se para, pues como una bicicleta, pues se ha parado, lockdown, apagón, se cae. Hay que volver a subir y hay que volver a arrancar. Nos habremos herido, pero hay que continuar. Y en principio, pues, yo creo que será bueno que podamos abrir el debate y con el debate podremos profundizar sobre algunas cuestiones que han quedado quizá a lo mejor un poco más débiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josep María, por esta interesantísima presentación. Yo creo que nos has dado una idea muy interesante y muy documentada, ¿no?, sobre el panorama que tenemos por delante, y como tú decías, los retos y la necesidad del liderazgo, de lo que las empresas podemos hacer o debemos hacer para afrontar esta crisis. Yo creo que hay bastantes preguntas en el chat que te vamos a trasladar inmediatamente. Sí, empezamos por Leila, si te parece. Un segundo, voy a pasarla. A ver. Sí, Leila, buenos días. Hola, buenos días. Sí, puedes trasladar tus preguntas si quieres, sí. Mira, buenos días, Josep María. Yo soy Leila, periodista de Diario del Puerto. ¿Me oye bien? Sí, Vale. Perfectamente. Mira, mi pregunta es, después de todo lo expuesto, ¿cómo definiría brevemente la nueva globalización, entre comillas, después del COVID-19?
¿Y en qué posición cree que se encuentran las empresas logísticas, teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector logístico en general en este escenario de importación, exportación y globalización? Y luego también otra segunda pregunta, perdone, ¿en qué posición se encuentran las empresas de logística y el sector logístico? Es decir, perdone, debido a la situación del COVID-19, ¿puede que las empresas se planteen no depender tanto de China, de la fabricación de China? Sí, lo puede correllevar. Bien, son varias preguntas, espero he intentado apuntarlas todas. Si me olvido de alguna, por favor, recuérdemelo y iremos ahí. Bueno, la nueva globalización es la nueva globalización con restricciones. Podríamos decir que es una nueva globalización con restricciones, o la nueva globalización, incluso el contrasentido, compartimentada. Porque a la medida que vayan tomando mayor importancia las parcelas nacionales, que es lo que va apareciendo, pues esto va a afectar necesariamente, si es así, si acaba siendo así, a todos los sectores económicos, entre ellos y principalmente el que más afectaba, pues evidentemente el logístico. Como usted muy bien apunta, el logístico, claro, si vamos a producir más nacionalmente, pues habrá menor necesidad de transporte logístico internacional a gran escala. Siempre lo habrá, porque las materias primas están donde están. China es una grandísima importadora de materias primas. Produce su propio petróleo, pero las materias primas las compra mayormente en el exterior. Los países productores de materias primas, pues. Pero aquellos que la industria posiblemente dejará de deslocalizarse tanto. De hecho, ya había experiencias, ya había algunas experiencias de deslocalización por los problemas que ellos suponían. Y si ahí le añadimos la presión constante, que yo no creo que vaya a disminuir de Estados Unidos, pues vamos a ver, insisto que el mundo será distinto el próximo año por dos razones. Una por el COVID-19 y otra por quien sea el presidente de Estados Unidos. No es lo mismo que el próximo presidente de Estados Unidos sea Trump, que sea Biden o quien escojan los demócratas. No es lo mismo. Trump, un personaje, lucha por la nacionalización, por America First. Eso quiere decir, todo lo que se pueda producir en América no se producirá fuera, porque genera riqueza interior. Y, por tanto, también afectará logísticamente a todos los operadores internacionales. También, y en todo el tema, la operación logística está el tema de la seguridad. También todo acabará de definirse en función de cuánto antes se haya descubierto la vacuna. Todas las pandemias históricamente han hallado una vacuna a la fecha de hoy, todas. Ahora, podríamos decir que enorgullece ver que ahí sí que hay una cierta colaboración, aunque todos quieren llegar el primero, hay una carrera sana para llegar, pero con beneficio para todos, de a ver quién alcanza antes, quién consigue antes una vacuna. Va a dar mayor seguridad a todos los movimientos entre personas y, por tanto, por alcance a todos los sectores, todos los sectores productivos y de transporte y logística. No sé si he respondido a las tres preguntas o había alguna más que se me ha quedado por ahí. Sí, al respecto de no depender tanto de China, me faltaba, ¿no? Sí, bueno, la no dependencia de China, yo creo que sí que lo he dicho, o sea, no queremos depender tanto de China, sobre todo Estados Unidos, pero también aquí. China se había transformado en la fábrica del mundo y muchas empresas lo tenían absolutamente todo producido en China, absolutamente todo. Ahora han empezado a diversificar. Tampoco quiere decir que se deje de ir a China. China, cuidado, ya no es tan competitiva. Ya no es tan competitiva en precios, porque tiene salarios más o menos como muchos otros países, incluso superiores. El progreso interior conlleva mejores salarios. Mejores salarios quiere decir también aumentos de costes. Continúa siendo competitiva, pero
y por eso está en cuestión ese elevadísimo crecimiento para el futuro. Ok. Por tanto, Ok, pasaríamos a otra pregunta. Josep Tomàs tenía otra pregunta. Josep, ¿nos oyes? Sí, hola, bon dia. Sí, Bon dia. Bon dia, adelante. Jo em volia referir a que comentes que la crisi, dius que no correspon a una crisi econòmica tradicional. Et pregunto si les conseqüències de la crisi sanitària no poden desembocar en una crisi econòmica tradicional. I ara això em refereixo, per exemple, a la trampa de la liquiditat, que ja podria tenir experiència amb aquest problema i que realment les polítiques expansives no tenen cap tipus d'utilitat en aquest context. No sé qué opinas tú al respecto de eso. Sí, voy a responder en castellano por la audiencia en castellano. Vamos a ver. Es así, no es una crisis estructural. Sus fuentes no están en aquello que estábamos haciendo mal. La crisis financiera fue por excesos, por exceso de crédito sin garantías. Se daban hipotecas y se empaquetaban, luego los bancos las empaquetaban y se ponían en el mercado. A tal extremo que luego no había una base sólida y era una estafa piramidal, para decirlo de una forma. Podríamos decir que cuando peta la economía es porque incluso la misma economía en la que vivimos, que está basada en un modelo de crecimiento, necesita crecer para que las variables macroeconómicas estén sostenidas. Cuando algo deja de funcionar, entonces hay un efecto. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de crisis estructurales, vas a buscar la enfermedad y los daños que ya estaban y que hay que corregir. Aquí no, estaba sana, de lo que se puede llamar razonablemente bien, porque a partir de ya sabemos de los 50, a quien no le duele algo, pues así estaba la economía, iba tirando, con más o menos gloria. Pero esa crisis sanitaria es exógena completamente y hacer políticas expansivas, hombre, sí que pueden tener, lo que está claro es que venía de fuera, pero ha afectado completamente a la demanda. La demanda se ha roto. Si se ha roto la demanda, pues es un castillo de naipes. Todo está interrelacionado. El origen no está dentro, viene de fuera, es un accidente, pero los efectos son los habituales. ¿Qué quiere decir? Que las medidas correctivas, por eso hablan de una U y no de una V y no de una U, porque al no haber daños previos, debemos pensar que si se hacen las cosas correctamente, pues no estamos hablando, para poner la metáfora, no estamos hablando de un enfermo, de una enfermedad, sino que cuando hablamos de economía no estamos hablando de un virus o de una bacteria, sino que estamos hablando de un accidente trágico, cuando tienes un traumatismo. Te has dado un traumatismo y no puedes continuar. Bueno, pues tienes que arreglar ese traumatismo, pues tendrás que poner yeso para poner el SIM. Entonces, eso es lo que tiene que darnos mucha confianza, pero es cierto que tiene que fluir. Hay una serie de recetas clásicas que sí que son importantes, que fluya el crédito, tipos de interés bajo, dar avales, lo que dice el gobierno que está haciendo y que aún no está llegando verdaderamente al tejido empresarial bien. Entonces, cuando todo esto llegue, cuando haya una confianza adecuada de apoyo europeo, porque el problema de Europa de fortalecer nuestras economías y de salir adelante de ello es la unidad. Recuerden lo que decía Kissinger. Bueno, para hablar con Europa, ¿a qué número debo llamar? ¿A qué número debo llamar para hablar con Europa? O sea, que aquí no hay quien se ponga de acuerdo. Tenemos, ya hemos visto, pues, cuando hablamos aquí de solidaridad y deuda, las grandes dificultades que tenemos. Pero sí que hay que actuar, sí que hay políticas fiscales, políticas financieras, políticas económicas, inyecciones de liquidez son necesarias, indudablemente. De acuerdo, pasamos a una pregunta de Joan Romaguera. Un segundo. Joan, ¿nos oyes? Sí, buen día, buenos días. Buen día. La pregunta es, ¿la renta mínima puede ayudar
a evitar que la economía colapse. La renta mínima. Y Disculpe, es que se ha entrecortado y no he oído bien. La renta mínima, creo que se llama renta mínima personal, puede ayudar a evitar que la economía colapse, y si la inflación en estos momentos, tener una inflación alta o hacer correr dinero con una inflación alta, puede ser un mal menor en estos momentos. Bien, son dos preguntas separadas. La renta mínima, hay un largo debate con ello. Hemos oído a algún presidente autonómico que se quejaba, que llamaba a ciertas dudas, a problemas que podría tener ello. Sí, puede tener unas ciertas complicaciones económicas y de empresas. O sea, no está claro que sea una herramienta macroeconómicamente útil. Sí que está claro que es una herramienta socialmente útil. Pero también digo, no está claro. Tampoco es que seguro que con una renta mínima, universal, vayamos a tener dificultades. Genera problemas técnicos, algunos serios y comparativos, y además cuando lo comparas, el gran problema ahí es que la renta universal sería la misma para Cataluña que para cualquier otra comunidad, necesariamente dentro de un país uniforme, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que el poder adquisitivo no es el mismo arriba que abajo. Eso es lo que se quejan muchas veces los policías que trabajan en un sitio o en otra parte, pues, del país. Entonces, hay muchas dificultades en ese problema. Y la otra pregunta, que no recuerdo, sí, la inflación. La inflación alta. es un mal menor. Es un mal menor necesariamente ahora mismo. Podríamos decir que políticas exteriores, excesos de inyección de liquidez necesariamente conducirán a un aumento del tipo de inflación con todas las repercusiones que esto lleva. Pero a fecha de hoy, quizá yo creo que hay que decir, oye, tranquilos, no nos preocupemos. Hoy nos toca este problema, mañana solucionaremos el de la inflación. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Rafael. Rafael. Sí, buenos días. Adelante. Muy buenos días. Mire, me da la impresión de que la crisis del COVID-19 puede estar acelerando procesos que ya de alguna manera estaban desencadenados. Y querría saber si esto es posible, si esto puede ser que sea así. Bien, sí, yo creo que yo a veces creo que, vamos a ver, COVID-19 como tragedia humana no hay manera de digerirlo, es insoportable. Yo aquí quiero aprovechar para hacer notar que a mí me escandaliza personalmente cuando oyes cada día, no solamente en España, en todos los países, cómo se dan estadísticas de fallecidos, de la misma manera que damos estadísticas de mercancías. Esto es terrible. Pero dejando esto de lado y contestando a la pregunta, yo creo que había algunos elementos, por ejemplo, en el turismo en España, de elementos que daban señales de agotamiento del modelo turístico. Y creo que ahora es una excelente oportunidad para coger el papel blanco y repensarlo. Y a ver si con diálogo se ponen de acuerdo, porque posiblemente es hora de pasar, de trasladar a un turismo de mayor calidad. Pero para eso hay que invertir en infraestructuras y pensar pues que quizá el turismo que hoy vendrá pues será de mayor poder adquisitivo, porque necesariamente se lo tendrán que poder pagar y da esto. Entonces, hay otros sectores pues que igual, señales luego, por ejemplo, el tema que he comentado, pues de la tecnología, el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades
que nos dan para trabajar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que genera una serie de oportunidades y de aprovechamiento y, por tanto, de mejoras. Pues la libre utilización que habrá de esos espacios, por ejemplo, lo que va a suceder también seguramente con la disminución de turistas, volviendo al modelo turístico, pero que va al real estate, todos estos apartamentos turísticos, toda esa inversión en inmobiliaria, el sector inmobiliario, ¿qué va a suceder? El modelo de la construcción en España, que había sido una gran fuerza, y cómo se ha ido trasladando el porcentaje de PIB de la construcción, que se ha desplazado, ha disminuido en 2 puntos estos últimos años. O sea, ya no es el gran motor histórico, no hay mayor nivel de... se continúa construyendo, pero todos estos elementos, ¿no? Pues ahora quizás se enfatizan. O sea, y muchos más sectores que lo que digo es que debemos pensar, aparte de la realidad en la que nos encontramos, y hay que gestionar el corto plazo con las medidas necesarias para sobrevivir y en las que también los intangibles son importantes, hay que pensar en el largo plazo. Y en el largo plazo se van a generar nuevas oportunidades. Unas simplemente por aparición neta y otras pues por desgaste de modelos productivos. Modelos industriales, modelos de servicio. Entonces se abren unas nuevas y es bueno, pues, si hemos tenido la oportunidad, el tiempo, pues, de reflexionar en casa, pues de hacerlo. De acuerdo. Pasamos a una pregunta de Gustavo. Un segundo. A ver si... Sí, Gustavo. Buenos días, buen día. ¿Nos oyes? Sí, Gustavo, hola. Sí. Adelante. A ver, ¿me oís? Sí, perfectamente. Muy buenos días. Vale, buenos días. Bueno, ante todo, darte las gracias. La verdad que ha sido muy ilustrativo lo que nos has estado comentando esta mañana. Siempre los datos macros nos hacen ver una visión, yo creo que la perspectiva de pájaro de cómo puede ser la economía y siempre es muy interesante. Bueno, la pregunta mía viene, no sé si encaja en este webinar o no encaja, pero bueno, es una pregunta que siempre he tenido pendiente y creo que era interesante a lo mejor plantearla hoy. Siempre, el otro día estaba leyendo una noticia que decía, había un especialista que decía que era prácticamente imposible volver al patrón oro por una serie de razones específicas y que el patrón oro, bueno, no podría existir. Seguimos en el patrón dólar, estamos ahí metidos y al fin y al cabo el patrón dólar es un pagaré que inventaron los americanos hace 200 años, que ese pagaré lo están moviendo y que, bueno, al fin y al cabo es como si nosotros emitiéramos un pagaré, lo hiciéramos valer a todos por España o por el mundo y ese pagaré pudiera valer para ir a la peluquería o un día para lo que queramos, ¿no? Al fin y al cabo es esto, pero que al fin y al cabo todos sabemos que no hay reservas suficientes para poder hacer frente a ese pagaré, porque el crecimiento es de tal magnitud, la emisión de dólares, que no hay, ¿no? Entonces, esto puede ser que en una crisis como la que tenemos ahora, la que se ha planteado, donde la gente empieza a mirar con lupa todos los aspectos económicos a nivel mundial, pueda haber esa caída de esas monedas refugio, ya no solamente dólar, sino bueno, también puede ser el yen en Asia o en Europa el euro, pues que pueda haber esa cierta caída de monedas, ¿no? Porque al fin y al cabo son papeles que circulan y que no tienen más valor que el físicamente que tienen, que es el del papel, ¿no? Y una promesa por detrás que puede ser incumplida. Y esto muchas veces me ha llevado a pensar el crecimiento de China, que muchas veces lo ha intentado llevar a la compra de deuda externa de muchos países, sobre todo de África y demás, al fin y al cabo siempre plantea lo mismo. El día que no le quieran pagar, que haga un boicot mundial y le digan a China, pues no vamos a pagarle a usted porque no le debemos nada, pues es que tampoco, no sé, queda un poco en el aire todo, ¿no? La economía es un poco un acto de fe, ¿no? En estos momentos para pensar a ver qué puede pasar, ¿no? Sí. Vamos a ver, es que podríamos decir que agradezco tu exposición, tu pregunta, que realmente hace énfasis en la lógica. Es la lógica.
sea, si yo miro la lógica de un billete impreso, porque al fin y al cabo los dólares que están fuera de los Estados Unidos es que pues desde el Tesoro le han dado la maquinita. Le han dado la maquinita y están por ahí repartidos y por eso, y no reflejan, en realidad, si recogiéramos todo ese pagaré y vayamos a la Reserva Federal, el patrón oro, el oro que representa, que recoge, no existe. O sea, sí que hay oro, pero no como para transformar todos esos billetes. Eso ya hace años, décadas, que no es así. Y por tanto, y llevamos décadas funcionando de esta forma ilógica, pero que funciona. Y funciona de tal forma irracionalmente que cuando, podríamos decir, si vemos la balanza comercial que hemos visto que Estados Unidos está por debajo, pues ¿vale? Diría que no va a haber nada. Nadie tendría que querer dólares. Pero ha sido moneda de refugio y continúa siéndolo. Y entonces, para que sustituyéramos el dólar, tendría que aparecer otra. Y podríamos pensar, bueno, el yuan. La pregunta es, ¿nos da suficientes garantías para tener en casa yuanes? ¿Quién quiere yuanes? Que pertenecen a un gobierno autoritario, una dictadura. Y además, vamos a ver, ¿qué sucede con el dólar? Todo el movimiento del dólar en el mundo, ¿quién lo controla? Pues la Reserva Federal. O sea, desde Estados Unidos se controlan todos los movimientos del mundo. Por eso ponen sanciones a países cuando hacen exportaciones a Irán, porque las transacciones se han hecho en dólares. Es el mejor espionaje que hay para Estados Unidos. Y si incluso llega a ser ese privilegio del dólar tan absurdo incluso, que cuando Trump dice chorradas, el dólar sube. O sea, puede hasta decir chorradas y el dólar sube. ¿Es eso racional? No. Sí, pero también hay una cosa, no nos olvidemos que la crisis de 2007, que fue 2007-2008, según nos lo queramos poner, yo soy ignorante de la materia, simplemente hago mi apreciación, ¿no? Como observador de la economía, como un simple aficionado. La crisis de 2007 fue pues una multinacional, le dio un talón a un señor, fue al banco a cobrarlo y dijeron, no, es que no hay fondos. ¿Cómo que no hay fondos? Esta es una empresa súper fuerte, la más grande del mundo, no sé qué. No, que no tiene ni para pagarle usted $500, que es mentira. Y el tío rechazó el cheque y vino una cascada enorme de pagos de la empresa. Entonces, esto que estamos planteando, que fue una crisis tan profunda, no nos olvidemos que empezó por un pequeño hecho, ¿eh? Entonces, no sé. Sí, pero vamos a ver, pero esto era por la falta de garantías de los activos. Estamos hablando aquí de un desequilibrio en el balance, estamos hablando de los balances de los bancos. Yo tengo unos activos y unos pasivos. Yo digo que tengo unos activos que se reflejan en algo que tengo, que aquí lo tengo. Entonces, porque vamos a ver, si miramos las cuentas de las empresas y de los bancos también es lo mismo. ¿De dónde sale el dinero y dónde va a parar el dinero? El activo y el pasivo. ¿De dónde viene el dinero y dónde va el dinero? Y eso tiene que estar equilibrado. Cuando esto no tiene respuesta, no hay, es humo, lo que está en otra parte, pues y el problema del humo estaba en esos bancos, no estaba en la Reserva Federal. O sea, no está en la moneda. El tema no está en la moneda, de lo que tú me estás planteando. Sí, estaba intentando comparar la caída de un hecho con otro hecho, nada más. O sea, un posible hecho con lo que puede ser una crisis mundial, es nada más, ¿no? Sí, y ahora pues lo que sí tenemos pues es esto, ¿no? Que las bases no son estructurales, que no es por un mal uso de la moneda no, es por un accidente de tráfico, es un tsunami, es un lockdown inesperado. En enero, a 15 de enero, finales de enero, aún todos estábamos haciendo las previsiones de lo que podía ser el año. Y de golpe, ¿y qué ha pasado? Pues quien estaba volando y estaba en Australia ha tenido dificultades en regresar. No tiene nada que ver. Así es. Bueno, muchas gracias. De acuerdo, pues yo creo que estamos casi llegando a las 11:30, no hay más preguntas. Carlos, si quieres cerrar la sesión. Un segundo. Sí, muchas gracias, Daniel.
Yo antes de cerrar, sí que me quisiera hacer una pregunta a Josep María para acabar. Él al principio de la presentación comentaba las previsiones del PIB para el año 2021. China el 9,2, Alemania el 5,2, España el 4,3. En cambio, Estados Unidos solo era el 1,7. ¿Qué explicación puede haber para que Estados Unidos salga con un PIB mucho más reducido que otros países para el año 2021? Bien, las incertidumbres. Estamos en un año electoral y todo se intentará pintar bien. Estados Unidos tiene el modelo de crecimiento, ha hecho un modelo de crecimiento que está agotado. Tiene que hacer nuevas inversiones, tiene que reinventarse un poco. Está pues altamente endeudado y tiene pues la economía productiva pues toda fuera, se la lanza, todas las magnitudes macroeconómicas. Tiene un crecimiento sostenido, pero no tiene esos crecimientos tan elevados. Sí que es verdad que ha tenido un modelo de crecimiento estos últimos años algo por encima, pero podríamos decir que a él le afecta más. Y las perspectivas son perspectivas. También puedo decir que estas predicciones ahora mismo, hay que ponerlas todas en la caja de la duda. En la caja de la duda. Hay que ver los próximos meses cómo evolucionarán. Es que yo ahora mismo ninguno de los crecimientos que auguramos para el próximo año tampoco me dan ninguna garantía. Pero ninguno. Porque, ¿qué sucede? Que puede cambiar absolutamente todo en tres meses o en 6 meses. Insisto, que gane o no gane las elecciones, Trump va a cambiar absolutamente todo. Que tengamos o no tengamos una vacuna, va a cambiar absolutamente todo. Hay tantas variables, o sea, el impacto de Trump antes o después del COVID es mucho mayor. O sea, hay un apalancamiento en el hecho de que continúe o no como presidente en las proyecciones de futuro. Y son variables que generan incertezas, aunque, vamos a ver, tengamos en presente que hasta hoy la economía de Estados Unidos, Trump ha tenido un notable sobresaliente, si lo comparamos con anteriores presidentes. O sea, los anteriores presidentes tuvieron mayor glamour, quizá. O sea, Obama fue el presidente del glamour. Todo el mundo ama a Obama, pero, y nadie ama a Trump, pero saca mejor nota en economía, indudablemente. ¿Qué va a suceder en el futuro? Estas previsiones yo las pongo un poco en entredicho porque hay tantas variables que no me atrevo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestra participación, y en especial a Josep María, felicitarte de nuevo porque la verdad es que ha sido una exposición interesantísima. Bien, yo pido disculpas por la presentación con el problema, pero tengo el PDF ya listo de la última, que lo enviaremos a quien lo desee, que está muchísimo mejor. Muy bien, seguro que sí. Vamos a ver cómo se desarrolla este escenario a corto y medio plazo, ¿no? Y esperemos que la globalización en la manera en que nos ha beneficiado también se mantenga o vuelva a crecer, ¿no? Bueno, la sesión ha sido grabada y recibiréis desde la cámara en breve un link para poder volver a consultarla con independencia, ¿no?, de estas rectificaciones que comentaba Josep María en el PowerPoint. Y por último deciros que la Cámara de Tarragona queda a vuestra disposición para lo que necesitéis. Podéis seguir toda nuestra información y actividades en la web y redes sociales de LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Buenas tardes, buenos días y muchas gracias a todos. Adiós.